¿Querés que repita todo, Cris? Gracias, Sofi. No. No quería interrumpir, pero me acordé y fue como... No, como que me empiezan a pasar esas cosas de que tengo ganas de ayudarlo, de acompañarlo por ahí en esto de, bueno, nos juntamos y vamos viendo. Digo, las cosas que le pedí es como que estaban eso, de rearmar la estructura, de ir pensando, de ir armando los puntos claves, de que me pase por ahí sus oradores o que alguien haya hecho, como para yo también, a base de eso, poder trabajar para el próximo encuentro, digo, porque si no me encuentro con algo que no tengo información, no sé, yo veía la sesión esa que vos tenés con Andrés sobre que él te contaba aquellos oradores, ¿no? Entonces digo, bueno, a mí me gustaría saber qué oradores eligió como para yo también poder ver y poder analizar lo que a él le gusta con lo que hizo. No sé, yo a mi coachee le mandé la oradora que a mí me gusta, entonces le dije, mirate esto, es lo que a mí me gusta, a mí lo que me emociona, la escucho y se me cae la baba. Entonces como para que después cuando trabajemos, nada, él pueda también tener una referencia, pero me pasa que del otro lado no encuentro por ahí esa respuesta que yo estoy buscando y empieza todo esto de ver, bueno, por ahí es mi saboteador o por ahí es el saboteador de él, de cómo poder trabajar con eso. Digo, por eso me sirvió mucho estar en el otro grupo que hablaban sobre mucho de esto y yo dije, che, nosotros no hablamos mucho del saboteador interno. Y dije, para mí hay algo ahí, porque digo, las excusas son parte de por ahí no es una excusa, pero es parte de alargar algo que sabes que en el fondo va a venir. Entonces, como bueno, cómo poder trabajar o cómo ayudarlo o estar ahí, o porque tampoco quiero ser, perdón, no que le diga así, pero no hincha pelota de que le esté molestando todo el tiempo de que me quiero juntar, porque también es el momento que él lo necesita, pero si no es como que se alarga, se alarga, se alarga, y quedo como ahí, como en duda de que no... Georgie, entiendo que, claro, lo que te comentas es que tiene problemas de tiempo para coordinar las reuniones, ¿o...? Sí, a ver, como que hasta que le conté, tipo, yo le mando, me contesta con un montón de tiempo, después como que me pone alguna excusa. Bueno, la vez que me mandó el video, que tipo que al final, bueno, después se los mandó a ustedes, no me lo mandó a mí, como algunas cosas, tipo, me lo mandó a las 12:30 de la noche. Y para mí fue como, bueno, tipo, nada, si fuera un cliente y me paga, bueno, puede ser una cosa. Les digo, yo ni lo vi, como dije, bueno, no, hago como que no lo recibí y lo escucho otro día. Tipo, tampoco le dije nada, porque hay algo de esto también que veníamos hablando, de que en el fondo también es un compañero, pero como que también puse un límite y le dije, bueno, ni le contesté, como hago que ni sé que me lo recibí y lo veo al otro día. De hecho, Georgie piensa que es posible que esta grabación la vea. Así que en vez de plantearlo, ¿cómo le dirías a él? Porque se te nota frustrada al respecto, ¿no? Como que no puedo avanzar y tengo ganas de avanzar porque necesito yo aprender también. Va como por ese lado, que aprenda la otra persona y aprender yo de todo este proceso. Va, creo, como por eso. Yo creo que va a funcionar, pero mucho más no puedo hacer si no tengo... Claro, podríamos decir que aquí es como el feedback inverso. Te falta el feedback inverso de tu coachee porque no reacciona a tus esfuerzos por tirar de él, por movilizar el coaching, ¿no? Eso. Sería interesante efectivamente que, más allá de que responda o no a lo que... El tema es que a lo mejor por su forma de ser o porque efectivamente esté muy mal de tiempo, lo que sea, no está pudiendo reaccionar. Pero yo creo que es interesante que eso lo habléis en la sesión. Mira, dime qué ritmo prefieres, si te sientes muy abrumado, si prefieres que lo hagamos, si prefieres que espere, o sea, yo te aporto cosas que creo que te pueden ayudar. De todas formas, eso, la continuidad también es importante, evidentemente, Eso, cuando total. uno está ya en ese, claro, ¿no? Entonces, pero en cuanto al número de sesiones no te agobies mucho porque te diría que todos habéis hecho 2, un grupo ha hecho, bastante grande, ha hecho 3, y hay algunos que han, muy poquitos, que están ya que han hecho ya la 4ª, muy poquitos. Entonces, digamos que estamos todavía dentro de la normalidad y además, como os dije, no lo estamos llevando de manera rigurosa a rajatabla porque no se puede, prometimos flexibilidad. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a tomárnoslo bien. O sea, no estáis mal, lo que pasa es que efectivamente yo entiendo que uno quiere seguir poniendo en práctica todo esto, ¿no? Y ayudando a
a la persona que te ha tocado, ¿no? Y en este punto, pues recordemos un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? También es difícil ayudar a quien no está, a lo mejor tiene tantas cosas o tantos problemas o tantas situaciones que esto está lo último en su lista, ¿no? Pero bueno, tomo lo que comentas, a ver qué se nos ocurre, hacer algún otro tipo de espacio o así en el que pues eso se pueda practicar de alguna otra forma. Déjame que le eche una pensada. ¿De acuerdo? Digo, no, nos debe pasar como a todos, pero es eso, es como, tipo, si tampoco puedo tenerla coacheada, ¿cómo hago para ayudarlo en eso? Y, voy a decir, es verdad que pueden ser un montón de temas que uno tiene, Claro. pero como que en la primera sesión fue como, bueno, estoy redisponible, y fue como, uy, buenísimo, y después no empezó a pasar. Es lo que te digo, plantear... Eso, es aprendizaje mutuo, como que lo estoy como en interesante esa sería... todavía más yo estaba en una época que estoy con tiempo, porque después empiezo a cursar y Claro. también se me complica. Claro. Lo interesante sería eso, que acordarais una reunión sobre todo y que, pues eso, plantearas exactamente, si recordáis en la primera sesión dijimos, bueno, un mínimo de 2 horas y media semanales hay que dedicarle, mínimo, que no es demasiado, ¿no? Cuando uno piensa en... Pero efectivamente, y además hablamos específicamente, luego evidentemente pues ha habido personas que les ha surgido algo por el camino, hemos reubicado equipos y si es el caso, pero... plantéaselo y mira, estamos a tiempo y si ves que no puedes, coméntaselo a Chris y reasigno, ¿sabes? Porque efectivamente tampoco es cuestión de que estamos todavía muy a tiempo de hacer eso, pero es una lástima, evidentemente es una lástima. Entonces, trata de asegurarte de que es una cuestión puramente logística por su parte y también lo que hablábamos, igual es que efectivamente le está resultando más duro de lo que uno imagina. Porque a veces eso, cuando eres una persona además con experiencia y demás, retomar este tipo de cosas que probablemente consideras bastante superadas, pues a lo mejor no es tan sencillo, a todos nos cuesta, ¿no? Entonces no sé exactamente en qué situación estaremos, si es un tema de gestión de saboteadores, de gestión del tiempo, de gestión del todo, pero eso es muy importante que la próxima sesión que tengáis lo plantees directamente. Mira, yo me adapto en todo, al fondo, o sea, horas, contenidos y tal, pero necesitamos que esto sea un camino de 2 direcciones, sobre todo porque efectivamente la que ayuda eres tú, ¿no? Entonces, claro, si él no está, insisto, por motivos que pueden ser perfectamente explicables, en modo receptivo, entonces realmente ahí hay un tema que también pues a ti tampoco te está ayudando, evidentemente. ¿Vale? Entonces, háblalo con él y vemos cuál es la situación. Si no, porque a mí me pasa de que quien me coachea me va preguntando y yo es como que le voy contestando siempre, además es como, bueno, estás atrasada, no sé qué, y le conté, mira, mi problema con el tema de la estructura es este, pero va a estar para tal fecha. Bien, terminé y dije, para el fin de, como que más o menos yo también me programo en mi cabeza, justamente, digo, porque hay un otro del otro lado, entonces, digo, nos debe pasar a todos, como que es verdad que puede que tengamos cosas y hay que sentarse a escribir, sentarse a hacer la estructura, como, nada, yo tengo esto, que tengo mi oradora la que me gusta, pero empecé a buscar también qué quería de esa persona que vea a la otra persona, ¿no? Como que no es que cualquier discurso que dice es copado, algunos por ahí no tienen nada que ver, es una entrevista, o como que busqué diferentes estilos que más o menos tiene, para hablar como que también lo vea. Entonces también es como vos decís, es ese tiempo de investigación propia, de sentarse. Yo soy también de las que tiene el cuadernito y voy anotando y después de las sesiones tuyas y empiezo a anotar como, sí, me ocupo, pero porque estoy reenganchada yo. Pero por eso te digo, volver a tener, supongo que algo hablasteis en la primera sesión, pero claro, la primera sesión era muy exploratoria para todos, pero vuelve a plantear, ¿cómo quieres que sea este coaching? ¿Cómo quieres? Claro, porque yo aquí estoy con toda la pila puesta, estoy a tu entera disposición. Aprovéchame, claro, díselo, ¿no? Entonces, como... Lo hablamos. Más cosas. Buenas, ¿cómo están? Hola, Marcelo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, yo retomando, digamos, la verdad que me perdí las otras 2 sesiones anteriores de los martes
y encima ahora retomando, ¿no?, la vuelta a clases, entonces poner los jueves, que sería la sesión en la que puedo participar, ya no la puedo hacer porque tengo clases justamente los jueves a las 11. Entonces, me escuchaba todo lo que hablaba Georgie, y yo en un momento, hace una semana y media, me sentí en la posición del coachee de Georgie. Estaba así, como que yo decía, no, estoy súper atrasado, no le estoy mandando mi video a mi coach, pero digamos, lo complejo era que trataba de solucionar una cosa y se me sumaban dos más, solucionaba una y iba cada vez acumulándose más. Hasta que dije, bueno, ya está, armo el video como salga, bueno, listo, lo mandé. Y como que, bueno, recién mañana voy a tener mi tercera sesión con mi coachee, ya tuve mi tercera sesión con mi coach, como que recién ahora se está acomodando un poco más y yo también, como que eh, quizás encontré esa motivación que me obligaba a dejarlo un poco de lado al ser coacheado y a coachar a la vez, ¿no? Entonces, porque sí, es verdad, o sea, Julio encima estuvo con mucho trabajo, muchas cosas, y bueno, entiendo por ese lado, digamos, estuve en los dos lados, escuchando lo que decía Georgie, y está bueno, cuando pude ver el video de mi coaching, me sentí como que listo, me senté, es más, le dije, lo vi 3 veces al video para justamente sacarle el mayor jugo posible, y mi coaching estaba contentísimo, como diciendo, che, gracias por dedicarle el tiempo que merecía el análisis y demás, pero no es, a veces que uno, viste, está superado por cosas y le quiere dedicar todo el tiempo del mundo, pero sale una cosa, sale otra, y bueno, no termina pudiendo hacerlo. Así que bueno, yo quizás esa experiencia compartida, y es más, por eso me perdí las 2 sesiones anteriores, que solamente vi una, digamos. En la tercera sesión me falta la cuarta, y no sé si ya subiste la quinta, Cris. No, todavía no. ¿O No, sí? la quinta No. todavía no. Ah, bueno. Seguramente la Entonces termine todavía mañana. estamos a tiempo. Pero sí, o sea, como que yo estoy corriendo de atrás, digamos, a la formación, y obviamente una vez que veo la formación recién puedo bajar la línea, digamos. Pero por eso os quería trasladar, por una parte, el mensaje de tranquilo, que más o menos estáis todos en la misma línea. O sea, la mayoría habéis completado el segundo, bastantes el tercero, pero hay una cosa que me gustaría también lanzaros la pregunta o la percepción, a ver si la compartís. También, evidentemente, aparte de que es una cosa más, me consta que hay que encajar dentro de unas agendas ya bastante complicadas, también es que es una cosa que, de alguna forma, no vértigo, porque yo aspiro o quiero pensar que realmente el entorno no es especialmente estresante, pero no deja de ser una cosa nueva. Y además eso, con ese puntito ahí casi de morbo, ¿no? De, ostras, me estoy coacheando con mis compañeros, ¿no? Entonces, supongo que tampoco eso es como una cosa que digas, me voy a lanzar de cabeza porque me súper apetece. Imagino que no. Imagino que no. Entonces también entiendo que ese tipo de resistencias actúan en el momento de organizar nuestras agendas. Y también le veo todo el sentido a lo que dices. Efectivamente, cuando uno logra pasar ese... O sea, por supuesto, la primera es todavía como, bueno, aún, vamos a explorar, vamos a probar, a ver de qué va esto. Ya claro, se pone serio cuando tenemos que empezar a grabarnos, a que nos manden las grabaciones. Entonces ahí ya es cuando el tema... Entonces, y generamos resistencias, ¿no? Que hacen que nos cueste mucho encajarlo. Aparte de que objetivamente realmente hay muchas cosas que encajar. Entonces yo creo que es totalmente comprensible y también lo interesante es eso, también de cara a, por ejemplo, Marcelo dice, pues ya parece que le estoy pillando un poco el punto, ¿no? Efectivamente luego agarras el ritmo y probablemente al final hasta casi te dé pena y digas, no hay otro cliente que quiera coachear, que quiera dejarse coachear, porque efectivamente uno se da cuenta de que la práctica es muy potente para ambas partes, ¿no? Pero yo creo que estáis ahí y probablemente el coachee de Georgie también esté ahí en ese punto de espérate de esto, ¿no? Entonces también en gran medida imagino que dependerá de que él adopte también su posición de coach, ¿no? Para ver ambos lados, ¿no? Disfrutar o sufrir, depende, ¿no? Ambos lados, ¿no? Pero yo creo que estáis justo ahí en ese puntito de inflexión. Perdón. No, que es algo re loco, por lo que estoy escuchando, la mayoría estamos armando también lo que es el discurso parlamentario, ¿no? Por lo que estuve viendo, que también es algo nuevo para todos nosotros, por lo menos por lo que veo la mayoría. Entonces también es un desafío muy personal que nos estamos tomando todos, y creo que todos, por lo que escuché también en el otro y demás, estamos hablando de algo que nos interesa.
Entonces, como que algo que nada que ver por ahí con nosotros o no, y tenemos ganas de dar lo mejor porque es como, yo cuando lo empecé a armar tenía una idea, y después dije, yo esto lo puedo dar en cualquier lado, como, wow, miren lo que escribí, y le dije a amigas y todo, tipo, mismo gente que ha participado en su momento de cuentas sanas, y es como, que armé un discurso parlamentario, tipo, sobre educación que lo puedo plantear, como, wow, y ahí me sentí como también en otro nivel personal de decir, bueno, me puedo sentar a plantear otras cosas, a escribir otras cosas, a buscar, aunque mentí un montón, hice un montón de chamullos muy divertidos. Eso se trata. Como que me animé a escribirse a alguien que nunca me hubiera imaginado, y es diferente por ahí hablar en una conmemoración de algo, qué sé yo, a plantear, porque creo, digo, por las cosas que fui escuchando de los demás compañeros, como que todos son medias incisivas, ¿no? Como ahí, a romper con todo. A mí me está pasando algo diferente a lo que dice Georgie, es muy loco. Es como que estoy a esto de soltar el tema discurso parlamentario de mi cabeza y no sé, decir, es una charla TED, estoy dando una charla con amigos porque me está pasando, que me está pareciendo, y lo digo igual con humildad y seguramente con un montón de cosas a mejorar, que me siento mucho más cómoda siendo coach y pudiendo tipo acompañar a otros, porque siento que se me viene a la cabeza lo que tengo para decir y como no sé, que creo que seguro tengo mil cosas para mejorar, pero que tengo una buena manera de comunicarlo o hay algo ahí que va, pero como coachí estoy tipo, no sé, en una como re complicada, porque es como que ahora tengo que grabar el segundo video, ya hice la estructura, todo, y como que no lo puedo grabar, tengo la estructura, pero no me veo en un discurso parlamentario, no me sale como que no fluye. A ver, yo la verdad es que no debería contestarte aquí porque no quiero suplantar a tu coach, pero os recordaría a todos que una cosa es salir de nuestra zona de confort y otra cosa es sufrir o hacer algo que no tenga nada que ver contigo. Entonces, el discurso parlamentario es una opción determinada, pero con el tema que tú has elegido, Sofi, yo qué sé, es como querer esos juegos de los niños y querer meter el cuadrado en el círculo. Muy complicado. No, igual es un gran saboteador interno, porque a mí me encanta escribir, por ejemplo, suelo escribir un montón, de hecho estoy haciendo un taller de escritura a la par, digo, ¿por qué me está costando tanto como esto? O sea, la práctica, hay algo ahí que bueno, nada, igual avanzo, ya tuve mi tercera sesión, ahora tengo la cuarta, y para el jueves que tengo mi sesión con mi coach, voy a grabarme, pero... Prueba otro contexto. Yo te diría que salgas del discurso parlamentario. Sí, voy a soltarlo eso. Sinceramente. Sí, porque es re loco, porque la distinta, como Georgie me cuenta que esto de hacerlo mejor, a mí me está pasando que es como que me está cantando el rol de coach, o me estoy sintiendo cómoda con eso, repito, me encanta aprender y ahora tengo que preparar la sesión que viene, digo, uy, qué hacer y qué juego tomar, y todo eso me reivierte por como ponerme al servicio. Ahora, ¿en lo mío? Tipo, no. De todas formas hay que tener, bueno, hasta cierto punto es normal, insisto, hasta un cierto punto. Efectivamente, cuando tú eres el coach, eres la persona que está en el rol de orientar, eres el faro que guía a la otra persona, es completamente distinto. Cuando eres el coachee te tienen que dar caña, o sea que es normal que sufras un poco más, ¿no? Otra cosa es que efectivamente te hayas metido en un jardín complicado, ¿no? Y sobre todo al final se trata, tanto para ti como para el coach, de qué necesito trabajar y qué tipo de práctica me va a ayudar más en ese sentido. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, también si quieres trabajar sobre ese tema, imagínate en otros contextos. Digo, bueno, si yo en este tema que me apasiona llegara al máximo, al sueño más bestial que me pueda imaginar, y me veo, pues eso, qué sé yo, hablando o sea, llévate a ese nivel y prepara eso, pero en un entorno que sea alineado con esa cuestión, ¿no? De todas formas, lo del discurso parlamentario me está preocupando. Estoy teniendo que bajar mucha línea en muchos casos de decir, porque claro, digamos que yo lo que le veo de positivo a esa práctica es que es absolutamente completa, porque te obliga a trabajar fondo y forma muchísimo. Pero claro, el problema es cuando tenemos todos esos estándares en la cabeza, entonces nos imaginamos que es un entorno absolutamente rígido. Entonces yo, por ejemplo, a André le compartí
un vídeo de un político y, por ejemplo, eso si uno ve, qué sé yo, políticos, digamos, de primera línea, tipo Obama, pues eso, tipos muy preparados y tal, no son rígidos. No son rígidos. Y dentro de los parlamentos hay personas que tienen muchísima llegada y muchísimo carisma y luego están... El problema es, claro, es que uno asocia el discurso parlamentario con tengo que estar tiesa como un palo y súper serio, porque entonces esa es un poco la cuestión que también, si estáis coacheando a alguien que está haciendo un discurso parlamentario, cuidado, ¿no? Incluso es verdad que a veces los temas son serios, pero incluso cuando son serios, algún tipo de emoción, o sea, la rigidez es algo que hay que sacar completamente de nuestra cabeza en este tipo de prácticas. Aunque estemos en el entorno que nos parezca el sumum de lo protocolario, que sea, da igual. ¿Vale? Arturo. No se te escucha, Arturo. Estás muteado. Hola, Ahí. acá. Vale, primero les cuento que acá en Misiones hace 30 grados, está bastante controlado. Hubieron solo 50 contagios de COVID y de los cuales 43 ya están recuperados y hay 7 nomás, 7 contagiados. Muy bueno. Sí, sí. La ventaja es, bueno, es que la provincia tiene el 90% es frontera, así que automáticamente todos los pasos transfronterizos que son puentes internacionales fueron cerrados. Y el único acceso que tiene Argentina a Misiones son 3 accesos que vienen de Corrientes. También fueron cerrados esos accesos y bueno, se exige para que ingresen a Misiones el negativo de COVID. Y eso fue desde un principio, se ejerció está mi bebé llorando. Ese es para darle un panorama de cómo estamos acá en Misiones, así que gracias a Dios está bastante controlado y hay un protocolo que se sigue. Y acá hacemos vida casi normal. O sea, como que no cambió nada. Así que bueno, volviendo. Bueno. Con el tema del discurso, bueno, yo estoy en la fase 2. Ya hicimos la grabación con mi clienta y con mi coach. Hicimos la segunda sesión y esta semana estamos coordinando la tercera. Y el problema que yo tengo es esta relación bipolar. Porque cuando yo programo todo con mi clienta, me entusiasmo tanto que le dedico tiempo y cuando me di cuenta me olvidé de mi coach, me olvidé que tenía que destinarle tiempo a mi coach y que había alguien ahí esperando también. Y ella cree que yo soy un sabotador, y sí, soy un 50% sabotador, tengo el sabotador interno, pero también desorganizado en los tiempos, porque no me pude organizar con ella, porque le presté mucha atención. Entonces, este doblaje de personaje me está haciendo, este es un grado de maldad de Cristina y de Tomás, porque no está fácil equilibrar eso, así que... Y bueno, y con respecto al discurso parlamentario, bueno, ahí yo decidí salir del área de confort porque para mí era algo sencillo hacerlo, todo era como que no me iba a pasar. Entonces yo personalmente dije, bueno, ¿qué necesito? ¿Cuál sería el diferencial de todo esto, para que el coach me aporte? Y sí, hay algo, bueno, yo elegí una temática como transmitir un mensaje a un público de comunidad general, un mensaje, pero ese mensaje está contenido de palabras duras, ¿no? De ciencia, de tecnologías o de terminologías muy nuevas como ecosistema de innovación, que nosotros lo tenemos muy asimilados, pero el común de la gente, uno le dice ecosistema de innovación, se quedan mirando, no. Entonces, bueno, ese es el desafío, porque a principio del COVID hicimos desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se lanzó una convocatoria para investigadores y 2 investigadores misioneros fueron seleccionados para el tema COVID. Y bueno, había que comunicar eso. Y era realmente muy difícil comunicar, obviamente para lo que es la comunidad científica, todo el mundo sabe de qué se trata. Pero nosotros teníamos que comunicar porque esto tenía un impacto en la sociedad. ¿Y cómo hacemos para bajar el lenguaje? ¿Cómo hacemos? Era un gran desafío. Y no lo hicimos bien. Yo no lo hice bien. Entre ellos sí pudieron comunicar y dijo, acá tenemos que rever esto. Entonces yo elegí un tema que está vinculado, la importancia de la vinculación científica-tecnológica
en lo que es el contexto de innovación. Ese es el tema que yo elegí. No sé, yo necesito que el común de la gente entienda de qué se trata, cuál es el rol de un vinculador científico, por qué es importante que una provincia tenga un vinculador científico, cuál es el impacto en lo social, lo económico. Entonces, ahí sí que entra a un área que no es confort, bueno, así que, pero bueno, todas las observaciones del coach fueron espectaculares, estoy siguiéndolas y bueno, y con eso con el cliente también, así que bueno, eso es como pantallazo general. Esta semana estoy cerrando la tercera sesión y bueno, y no hice todavía el canal. Tengo que Vale, subir. no pasa nada. Tengo todos los videos ordenaditos y bueno, ahí quiero subir y ya compartirles a todos, así que no sé si Vale. alguna pregunta, algo. No, me parece buenísimo el tema y el desafío en ese sentido, porque efectivamente es... y además yo creo que has aportado otra posibilidad a esa situación que comentaba Jordi. A todos evidentemente os está costando no más el rol de coachee que el otro, entiendo. Sí. Bueno, Así que sí. eso no es del todo malo. A ver, veamos el lado positivo. No es del todo malo considerando que realmente este es un curso de formación de coaches. Pero también es bueno que os veáis en el otro lado porque también podréis entender en muchas ocasiones al cliente. Imaginad que es eso, en muchos casos van a ser personas muy profesionales y que además probablemente tengan... o sea, si acuden a un coach probablemente es porque asumen que algún tipo de apoyo necesitan, pero como veíamos al hablar de la rueda, uno no siempre calibra exactamente en qué parte se está necesitando ese apoyo, ¿no? Entonces os vais a tener que encontrar con que, bueno, incluso vais a tener que desafiar algunas autoimágenes o percepciones, ¿no?, de la persona de sí misma, ¿no?, que a lo mejor hacen que vosotros les estáis sugiriendo ir por un lado y esa persona se siente, no, ¿esto para qué? Esto dominado, ¿no? O a que a lo mejor le pedís que trabaje alguna cosa y entonces ahí es cuando se atasca el tema, ¿no? Entonces es verdad que todo eso os lo vais a encontrar con gente desconocida, ¿no? Para algunos de vosotros, efectivamente, vuestros coaches y vuestros coaches son bastante desconocidos, no en todos los casos, pero yo creo que es un buen ejercicio porque de eso se trata al final, ¿no? De tener que incorporar dentro de lo que es esa ayuda que estás prestando desde el minuto cero, el comprender los mecanismos de esa persona, de autodefensa, de proyección personal, etcétera, ¿no? Entonces es interesante que lo compartáis aquí porque cada uno estáis teniendo un enfoque particular, ¿no?, de la cuestión. ¿Y qué pasa, Cris? Te hago una consulta. Cuando vos, tu coachee te tiene, hicimos la rueda, se pone un puntaje, ¿sí? Porque por ahí para eso que esa persona hace es un puntaje, pero cuando hace esto es totalmente diferente. No sé. Dice esa persona hizo una puntuación y luego tú lo ves y te da la impresión de que la rueda es otra, ¿no? No, pero además, no sé, estoy tirando un ejemplo. Dice que para historias es un 8 y de repente en su discurso no pone una historia. Entonces yo lo que hice fue escribir cada uno como lo fui, obviamente que la primera vez que lo leí, que vi el video sin nada, como espectadora para ver quién era, bueno, igual yo ya lo consulté con vos. Y después sí, lo vi punto por punto y me puse al lado qué se había puntuado al principio. Yo en mi primera hojita tengo, además del PDF que lo tengo guardado de él, tengo lo tengo anotado, ¿no? Tengo un cuadernito, mitad para mí, mitad para mi coachee, y me puse. Entonces después, cuando vi el discurso, puse cada tema, para después de hablar de cada tema, y me puse como lo que se había puntuado, ¿no? Como para tenerlo bien presente también, pero más que nada para ir trabajando sobre eso. Pero no sé, me pasó en 2 o 3 cosas que se había puesto muy buen puntaje, y no es que no lo tenía ese puntaje, pero con lo que me habíamos comentado la otra vez, a hoy era otra persona. Igual lo hablamos también, y como que fuimos analizando cada punto, y le digo, vos te pusiste en esto, tal, pero por ejemplo en la primera no lo vi y lo analizamos, pero bueno, ahí son esos puntos que hay que trabajar, o los puntos donde él se puso bajo y sigue siendo bajo. Vale. Me alegra mucho que traigas este tema de la rueda.
La rueda tiene varios objetivos, ¿no? Evidentemente, sobre todo cuando uno es la primera vez que se plantea hacer este tipo de coaching y demás, evidentemente es una especie de checklist de cosas que estamos mirando, ¿no? Pero tiene varias cuestiones. Si recordáis lo que hablábamos siempre de las preferencias, ocurren preferencias y ocurren autovaloraciones, ¿no? Nosotros tenemos una percepción de nosotros mismos que no tiene por qué coincidir con lo que ven otros, ni tiene por qué coincidir enteramente con la realidad. De ahí el problema también, creo que lo hemos comentado alguna vez, de los focus group, ¿no? Que ya las buenas agencias de publicidad no los usan, porque una cosa es lo que tú digas en ese momento y otra cosa es cómo te comportes fuera, ¿no? Una cosa es lo que te gustaría pensar que eres o lo que te gustaría pensar que harías y otra cosa es lo que realmente haces luego. Entonces, con esto ocurre un poco igual. Todos tenemos una imagen que está, bueno, configurada por nuestras experiencias, creencias sobre nosotros mismos, etc. A ti como coach, o sea, es básicamente un ejercicio para el cliente, para que él mismo se empiece a dar cuenta ahí de toda la cantidad de cosas que configuran una buena oratoria, que no es solamente pues eso. Entonces, digamos que ya le estamos empezando a ampliar el foco de todas las cosas que hay que trabajar. Evidentemente se puntuará como se puntúe, esto no es una cuestión científica y demás. A ti como coach te sirve de orientación para ver, pues efectivamente, si él, por ejemplo, se ha puntuado, si es una persona que se puntúa alto en una cosa y tú luego no lo ves tan claro, tú ahí ya estás viendo que hay algo a trabajar. Yo lo que plantearía es que tampoco estaría durante todas las sesiones que os queden, 7, 8 horas que queden, tampoco estar muy pendientes de la rueda. Al menos no de forma explícita durante las sesiones. ¿De acuerdo? Tú internamente lo puedes tener en cuenta, pero digamos que idealmente la persona la rellena al principio y la vuelve a rellenar al final. Y creo que en el ejemplo lo planteamos. A lo mejor, imaginad que en algún punto, si las cosas han ido bien, a lo mejor se puntúa incluso peor. Ya tenemos a Victoria. ¿Le gustan estas sesiones? Igual a lo mejor se puntúa peor al final porque al principio no había calibrado la importancia, no había dimensionado la dificultad de algo y después de trabajarlo en las sesiones dice, anda, esto no era como yo pensaba, a lo mejor no estoy tan alto como pensaba, pero ahora este puntaje al menos es consciente. No es... Eso puede ocurrir y está bien, o sea, realmente es simplemente, es una guía. Yo diría que tú te fíes más de lo que tú percibes que de la puntuación. ¿De acuerdo? O sea, tampoco es cuestión de que haya que estar siguiendo ni todas las semanas se van a trabajar todos los puntos, ni hay que estar tan preocupado de la puntuación, que no deja de ser una cosa subjetiva, tanto por su parte como por la nuestra. Es un mapa panorámico, es como una foto que se hizo esa persona de sus habilidades de comunicación al principio y que vamos a comparar con su foto del final. Y a ti te ayuda mucho. No solo, pero no porque sea cierta, que unas partes lo serán, otras tal vez sean más sesgadas, sino porque, bueno, da una pauta de actuación. A partir de ahí, como os decía siempre, cambiad, seguid el instinto, jugad, ir... A lo mejor sí, es eso, él piensa... como para tener en cuenta, como para decir, a ver, digo, claro, ir relacionando más que nada, porque era eso, era la segunda vez, digo, no hablamos del puntaje que él se había puesto. No, eso no hablamos, sino que hablamos de cada punto y yo lo tenía al lado para ir percibiendo también cuando íbamos hablando del discurso que había hecho. Eso ha sido muy, muy frecuente, además, insisto, es totalmente normal que en las primeras sesiones, pues eso, porque estamos explorando todavía. Mira, además estamos viendo la grabación, con lo cual es lógico ir viendo, pues mira, tiene todo el sentido. Pero a partir de ahí, liberaos muchísimo más. O sea, esto es como librasao, ¿no? Luego, aparte, todo es una cuestión mucho de equilibrio, ¿no? Equilibrio entre lo que esa persona siente que necesita trabajar, que es una cosa que tenemos que tener en cuenta, y lo que tú como coach ves desde fuera que necesita trabajar. Entonces, intentemos hacerlo de forma equilibrada, ¿no? Pues que en las sesiones haya un poco de cada. ¿De acuerdo? Porque a veces nosotros, efectivamente, como coaches o como clientes o como comunicadores, pues bueno, estamos acostumbrados a una imagen de nosotros mismos y a una manera de hacer las cosas que nos ha servido siempre y no vemos ningún motivo para cambiarla, ¿no? Para eso está el coach. Entonces, bueno. ¿Más?
Bueno, mientras imagináis más preguntas, os cuento a qué he dedicado esta semana. Siempre voy a contrarreloj con los materiales. Esta semana he hecho uno que creo que va a ser útil para muchas personas, que es el cómo se prepara y se da el discurso luego. El tema de me lo leo, me lo escribo, me lo todo. Ah, la última coachada que tuviste con Andrés. Ah. No, pero sí, por ahí va el tema. Pero esto es como completo de todas las posibilidades, pros y contras de cada cuestión, cuándo usar una, cuándo usar otra. Todavía no lo he subido al campus porque, espérate, no sé si se ha terminado todavía. Sí. He desarrollado, que me ha llevado mucho tiempo, os lo avisé en algún punto, pero evidentemente he tardado un poquito. Un material muy innovador para mí, que es una visualización guiada, que dura 30 minutos, para trabajar el tema del dominio escénico y de todos, pues eso, un poco de todos los saboteadores que tenemos a la hora de... Eso es como para escucharlo de forma individual cada uno. Espero feedback, porque ese tipo de visualizaciones, si recordáis que os dije que en su día me formé de coach y tal, sí que las utilizaba en su día, pero incluso de manera improvisada. Era como que, bueno, era una manera de ayudar al coach, a la persona con la que estabas, a salir un poco de la cabeza y encontrarse en ese otro lugar desde la relajación, donde, bueno, empiezas a visualizar, que además sabéis que dicen que es un ejercicio súper poderoso. De hecho, hay estudios científicos que dicen que los atletas profesionales que además del entrenamiento físico hacen visualizaciones, consiguen resultados muy superiores. Entonces, en tema de deportistas y atletas de élite se utilizan mucho las visualizaciones. Así es que he hecho una específicamente, esta no es improvisada, esta está como muy medida, muy adaptada a un poco todo lo que es en nuestro curso, lo que estamos viendo, que al final, que bueno, lo que se trata es de que todo eso que hemos estado trabajando en el terreno intelectual, llevarlo a otro nivel. Entonces, espera, no sé si nos lo voy a pasar porque, como digo, eso es, bueno, es totalmente individual, pero va a estar subido en un vídeo, pero en realidad es para hacerlo con los ojos cerrados. Estoy también tengo que sacar luego el audio para que lo tengáis en formato MP3, y la verdad es que si lo podéis probar y me dais feedback, pues estaría interesante, ¿de acuerdo? Pues hay que hacerle algún ajuste. Pero yo creo que puede ser curioso, ¿no? Sobre todo la idea es abarcar desde ansiedades profundas hasta, bueno, eso de me vale con lo que hago, y sobre todo se basa en hacer, en hacer un cambio de foco, se llama así, cambiando el foco de tu energía, de lo que hablamos siempre, ¿no? Que es del tema de gran parte de la falta de eficacia que tenemos como comunicadores es porque nos centramos en cómo lo estaré haciendo o cómo me estarán viendo, en lugar de centrarnos en el público al que nos dirigimos. Ese es el kit de la cuestión. Entonces, intelectualmente lo entendemos, pero a la audiencia hay que tenerla en cuenta desde el mismo momento en que empiezo a escribir el discurso hasta, por supuesto, el momento en el que lo estoy dando, porque ahí es cuando te sueltas. Ahí ya todo, no hay saboteador, no hay nada, realmente es quien te da la energía, quien te aporta la pila, la brújula, la dirección, es siempre la audiencia. Entonces, además, como digo, al final de la visualización es muy liberador cuando uno consigue empezar a verlo de esa forma. ¿De acuerdo? Y además eso, no como alguien que te juzga, no como alguien que está ahí pensando acerca de, sino simplemente como alguien a quien tú estás aportando algo. Pero bueno, esto es un poco para que veáis el marco de lo que os vais a encontrar, pero bueno, primero, la primera parte de la visualización son distintos tipos de respiración, todas para aumentar el nivel de relajación. Esa parte así le dediqué bastante tiempo porque me consta que algunos de vosotros sí tenéis experiencia con meditación, relajación y demás, pero otros no estoy tan segura. Entonces, bueno, son herramientas y técnicas de respiración que valen en cualquier circunstancia. Entonces, bueno, pasáis por ellas, lleváis a vuestro nivel de relajación y luego ya se pasa a la sección de visualizaciones en distintos espacios de hablar en público con diferente nivel de estrés. Entonces, bueno, eso es lo que vais a tener. Y luego, espera, os voy a compartir un poquito lo que es esto, el módulo de esta semana, que se llama El momento de la verdad, ¿vale? Que tiene que ver efectivamente un poco con lo que estuvimos viendo André y yo en la última sesión, ¿no? Le metí mucho dibujito, mucha cosa para que os resulte entretenido, pero la verdad es que yo creo que este es uno de los más
todos son interesantes, ¿no? Pero este es algo que conecta mucho con lo que uno siente que es el delivery, la actuación del discurso, ¿no? Por una parte, aquí lo que os he dicho muchas veces, no es un proceso secuencial, no es que... A ver, espera un segundito, tengo que mover esto. No es que digas, pues eso, hago el guión, lo lleno el guión, hago la práctica y expongo. Realmente es un proceso sumamente iterativo. Ay, os voy a poner un vídeo, espera. Sí, me he dedicado toda la semana a hacer el idiota, perdón. Espera, que descomparto. Porque he decidido que yo también necesito salir de lo intelectual, entonces vamos a pasar a lo visual. Aparte de todo esto, son materiales que van a quedar para el curso de comunicación, que estará de complemento al coaching. Me interrumpís en cualquier momento, ¿eh? Si me estoy yendo por las ramas, que me estoy yendo. Share screen, videito. Okay. No, perdón. Bueno, ¿veis? Esto era breve. Pero la idea es esa, toda la parte de las iteraciones, que como siempre lo digo y tal, pero no es que tengan que seguir ese ritmo, pero de eso se trata realmente, ¿no? No es un proceso, muchos lo estáis viendo, creo, ahora al trabajarlo en un entorno de coaching es más fácil porque el coach te sugiere, cambia, entonces ahí ya haces la interacción de una manera natural porque está dentro del proceso. Pero cuando no estáis con un coach, estáis preparándolo vosotros solos, es realmente el proceso. Lo que pasa es que ahí os autocoacheáis. Ahí es cuando decís, pues he hecho esta práctica y realmente esta parte me sonaba un poco densa. Entonces, ahí va el tema. Más, volvemos al... ¿Te hago una consulta, Cris? Sí. Vos hablabas del ejercicio para escuchar, pero con nuestro coachee, ¿cómo hacemos? ¿Lo hacemos que lo escuche y después lo trabajamos? ¿Cómo es? No, ese ejercicio es puramente individual. Lo que sí es interesante es hablar luego qué sintió al hacerlo, qué partes le movilizaron más, porque eso, claro, también evidentemente es algo que a él a lo mejor le plantea cosas, o dice, no, yo la verdad es que no tengo ese tipo de problema para nada, o mira, pues sí, en esta parte realmente sentí cierta ansiedad, o sí, justamente tengo ese problema que me pongo mal cuando pienso que hay audiencias grandes. Entonces, comentar el impacto que tuvo la práctica sí puede ser interesante. Perfecto, buenísimo. Seguimos ahora con el momento de la verdad. Más. Bueno, aquí nada, en plan motivador, inspirador, lo que decimos siempre, pero para que os quede para la posteridad todo escrito. Hay tres grandes tipos de presentación, que es la memorización, la lectura y lo que hablamos siempre, ¿no? Tener un guión que podemos llevar escrito o puede estar en nuestra cabeza, o sea, sí memorizamos el guión, pero lo de dentro lo rellenamos con nuestras propias palabras. Entonces, vamos a ver un poquito de qué va cada una, ¿no? Porque esto ha sido bastante curioso, ¿no? Como personas del equipo, ¿no? Con mucha capacidad de verbalización, uno siempre piensa que lo ideal es tenerlo, o sea, muchos os habéis ido, cosa que me ha sorprendido bastante, al proceso de lectura, o sea, de escribirlo entero. Ahora vamos a verlo. Tema de memorización.
Bueno, lo que comento aquí un poco por encima, os invito a leerlo porque he intentado que sea lo más ameno posible, es que evidentemente tenemos capacidad en nuestros cerebros para memorizar, pero la cuestión es ¿para qué realmente hace falta memorizarlo, ¿no? Uno dice, bueno, sí, por ejemplo, el paradigma de la oratoria espectacular son las charlas TED y tú ahí dices, esta gente se lo ha aprendido de memoria. Sí, se lo han aprendido, pero realmente se lo han aprendido porque lo entrenan tantas veces que, bueno, prácticamente la memorización es lo normal. Y también hay que decir que, por ejemplo, al principio era un imperativo de las charlas TED. No podías leerlas de ninguna de las maneras. Con el tiempo se relajó y entonces parece, de hecho, hay por ahí algunas no son fáciles de encontrar porque son la minoría. Evidentemente, todo el que va a dar una charla TED prefiere lucir lo más posible, conseguir esa conexión máxima. Entonces, leídas no hay muchos ejemplos que se puedan encontrar, pero por lo visto alguno hay. Lo que han decidido los señores de TED es, según las características o las capacidades comunicacionales del ponente, pues le ayudamos en ese proceso de ensayo a conseguir lo máximo. ¿Qué ocurre? Y os pongo aquí una cuestión. Por ejemplo, memorizar no es muy recomendable si uno es muy perfeccionista. Porque claro, a uno le parece el colmo de la perfección, ¿no? O sea, salgo, lo memorizo, está todo súper preciso, súper bien, pero claro, tienes ahí varias cuestiones que te pueden afectar y es que cualquier situación del contexto que altere, digamos, tu nivel de ansiedad por algún motivo, un imprevisto, o si recordáis el tema que vimos, ¿no? Te recortan de repente el tiempo y ¿qué haces si lo tienes memorizado? O, evidentemente puedes recortar mentalmente, pero ya es un plus de ansiedad que te genera, ¿no? Y que bueno, eso de, digamos que la posibilidad de quedarse en blanco o de perder el hilo es una posibilidad real que no es absolutamente necesaria. ¿Qué tiene a favor la memorización? Pues que evidentemente te permite concentrarte en actuar, porque lo otro lo tienes en la cabeza, no tienes que andar pensando qué palabra pongo aquí o espérate ahora qué digo, no, porque realmente lo tienes todo en la cabeza. Y evidentemente pues la precisión es máxima, si esta frase te quedó genial y la quieres decir tal cual, la tienes. Cuestión, pues que es un esfuerzo enorme de tiempo y luego una cosa muy importante, que también lo vamos a ver en la lectura. Cuando uno memoriza, pues es como cuando te aprendías las lecciones en el cole en mi remota infancia, ¿no? Que era como, acababas como un papagayo. Entonces, eso hay que evitarlo. La memorización no tiene que parecer memorización, tiene que parecer improvisación. Entonces, eso requiere también muchísimo entrenamiento. Y para tantísimo entrenamiento, pues casi igual no merece la pena eso de memorizar cuando realmente ese entrenamiento dedicado a una práctica del tipo 3, que es la que vamos a ver del guión, me va a dar unos resultados muy similares y probablemente va a sonar más natural, ¿no? Lo que comentábamos, la dificultad para adaptar o reducir el discurso, y bueno, pues eso, cualquier mínimo de ese tema emocional que aparezca, imprevisto, etcétera, nos puede afectar considerablemente. Luego está la cuestión de la lectura. Claro, vimos el discurso de Steve Jobs, ¿no? Y decimos, wow, pues está bien, se puede leer, y evidentemente se puede leer. De hecho, como digo, la lectura está también permitida, aunque no es habitual en las charlas TED. Hay ocasiones en las que efectivamente está bien leer. Sobre todo eso cuando la charla no es muy larga, entonces no tienes tiempo para irte por las ramas y la precisión es importante. Si es un entorno muy protocolario o muy, no sé, muy exigente, muy demandante, pues la lectura puede estar bien. Por supuesto, nunca, jamás en charlas muy largas, ¿no? Eso, esta foto que os he puesto realmente estaba enlazada a un vídeo y era espeluznante, era esta persona leyendo durante no sé cuánto tiempo, ¿no? Es francamente muy poco aconsejable. ¿Qué ocurre? Si tienes mucho tiempo, es el momento ideal para hacer el punto 3. Es decir, tengo mi guión y lo de dentro lo lleno con mis palabras. Y ya está, tengo tiempo a lo mejor de, si llega el momento, si llega el caso, incluso improvisar. Pero bueno, suponemos que estamos leyendo el discurso, ¿no? Entonces aquí lo que os doy son 3 tips esenciales para que la lectura no opaque la efectividad del discurso. La primera, muy importante, y en eso es muy difícil no caer, que es lo de escribir para el oído y no para el ojo,
¿vale? O sea, procesamos de manera distinta. Cuando alguien está leyendo en voz alta un texto que está escrito para ser leído y no para ser escuchado, se nota de forma instintiva en el acto y automáticamente decimos, ostras, este tipo... Hay profesores de universidad, de la vieja escuela todavía, pero que van y leen sus libros. Quedan pocos, por suerte. Pero eso es insoportable de todo punto, ¿no? Es cero comunicación. Con lo cual, si queremos tener la tranquilidad o la seguridad o por el motivo que sea, queremos ir con ello escrito, hay que escribirlo pensando en cómo hablamos. Y eso me lleva un poco, por ejemplo, lo que comentaba Sofi, de que le encanta escribir y tal. Eso está fantástico, pero recordemos que es distinto escribir un artículo. Os pongo aquí una frase que la verdad es que yo creo que la voy a tuitear porque quedó bien, que es: un gran artículo es un pésimo discurso. Tú puedes escribir un artículo fantástico y lo publicas en LinkedIn Pulse, en Medium, donde quieras, está fenomenal como artículo, pero eso lo lees en voz alta y da mucho sueño, siempre. Vale. Y luego, un poco lo mismo que hablábamos en la memorización, hay que entrenar la lectura para que no parezca que estás leyendo. La gente te puede ver leyendo, pero tienen que sentir que no estás leyendo, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión relevante que tiene que ver con qué hacemos con la mirada. Y os pongo aquí esto con un poco de mala idea, efectivamente. Hay oradores que se limitan a levantar los ojos durante point, miran y tal, y vuelven. Eso no es levantar la mirada, eso es que alguien te ha dicho: haz contacto visual con la audiencia, y entonces pues de vez en cuando levantas y vuelves. Eso no es efectivo en absoluto, como digo aquí, insisto, con bastante mala intención, parece que tienes un tic nervioso, pero no estás estableciendo contacto con la audiencia. Ese contacto visual tiene que ser deliberado y pues de alguna manera tienes que mostrar que estás mirando a las personas cuando estás diciendo esas partes importantes. Y por supuesto también hay que practicar la entonación, el ritmo y el volumen, porque si hay un momento en el que hay grave riesgo de sonar monótono, es cuando se lee. Entonces eso hay que trabajarlo mucho, incluso apuntar en determinadas zonas, aquí más emoción de este tipo, aquí más tranquilidad, aquí más rápido, aquí más despacio. Cuando uno lo va a leer hay que leerlo con todas las de la ley. Entonces, nada, aquí os pongo un par de ejemplos. Efectivamente, Steve Jobs, que es el que todos vimos, no es que tuviera un gran rango expresivo, pero lo que tenía era un aplomo absoluto. Entonces, además, estaba hablando de su propia vida, ¿no? Entonces, todo junto y en un lenguaje absolutamente normal, con lo cual, digamos que era una lectura eficaz dentro de eso. Y luego os pongo también el ejemplo pues, de muchos influencers o los que dan las noticias en la televisión, realmente no están improvisando, están leyendo, pero bueno, están leyendo de una manera entrenada. Y luego un tip absolutamente práctico, que es no imprimir, si uno lo va a leer, no imprimirlo en una hoja normal, con letra tamaño normal, porque eso te va a dificultar el seguir el hilo y te va a obligar a tener más tiempo la vista en el papel. Entonces, bueno, en entornos muy profesionales lo que se hace es letra muy grande por una sola página. Es muy elegante a veces ver a los políticos en el atril que se la van pasando así como si nada, ¿no? Porque a lo mejor cada página tiene muy pocos párrafos. En definitiva, lectura, pues sí, nos deja súper tranquilos, sabemos que no nos vamos a quedar en blanco, la precisión es absoluta y en contra, que más que nada son cautelas que hay que tener para que no ocurra. Una de las cuestiones es, pues eso, también la sensación de distancia que se establece con el público. Por eso hay que tener cuidado de mantener ese contacto visual, de conservar la gesticulación. Pensad además, el tema es eso, que cuando estás demasiado apegado al papel, si no lo has entrenado lo suficiente, ahí ya estás poniendo una distancia adicional con la audiencia, te está incluso limitando la gesticulación, ¿no? Y la exposición, que es la que claramente recomendamos como ejercicio para mejorar la oratoria. Aquí hago una especie de análisis etimológico de la palabra exponer, que evidentemente es presentar algo para que sea visto, dar a conocer algo, pero también estamos hablando de exposición pública y por eso esta tercera parte, que la podía haber llamado de muchas formas, la llamé exposición, porque realmente uno se siente expuesto. Ahí es cuando no tienes papeles, no tienes tal, sales y listo, ¿no? Y aquí, ¿cuál es el truco? El truco es tener esto de lo que estamos hablando continuamente, es el guión. El guión absolutamente claro, eso de 1, 2, 3 y dentro de 1, ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, anécdota 1, anécdota 2, anécdota 3. Eso lo podemos o bien memorizar, a veces como decía, con la práctica está casi completamente memorizado,
o bien lo podemos llevar escrito. Y si lo llevamos escrito, lo que recomendamos son el formato tarjetitas. ¿Qué ocurre? Yo uso a veces las tarjetitas en las que son más largas y efectivamente si lo tienes muy preparado ni las necesitas, pero bueno, te dan esa tranquilidad de que en un momento dado quieres hacer una cita textual o dar un dato de una forma precisa o esa frase maravillosa que se te ocurrió la quieres decir tal cual. Entonces, bueno, la tarjetita sirve. ¿Qué ocurre? Que nunca vas a conectar más con tu audiencia que cuando quienes te escuchan están viendo que estás hablando en ese momento con tus propias palabras. Porque en ese momento tu cuerpo y tu cabeza están absolutamente conectados. Entonces, toda la gesticulación, todo va a ser mucho más natural, sin perjuicio de que también, evidentemente, uno puede ensayar gestos, etc. Problema, evidentemente, requiere mucha preparación. Y cuanta menos experiencia tengamos o más ansiedad, más aprensión, más cuesta, ¿no? Y luego, aparte, evidentemente, requiere cierta confianza, no tanto capacidad como confianza en la propia capacidad de improvisar, ¿no? Por eso tampoco es cuestión de que uno depende de vuestros coaches, aquí todos tenemos experiencia dando talleres y demás, tampoco es absolutamente imprescindible ir raudo al punto 3. A veces incluso, dependiendo de cuál sea el punto de partida, no hay ningún problema en ir a la fase de lectura y hacerlo, pues eso, entrenar desde ahí y luego cuando uno ya adquiera confianza, insisto, a lo mejor dices, bueno, pues lo tengo tan preparado, lo sé tan bien que realmente no lo necesito, pero no nos forcemos. Es un poco igual que decía, no nos forcemos en cuanto a este aspecto concreto, ¿de acuerdo? Porque a veces, digamos que nos generamos una ansiedad extra que cuando hay otras cosas que trabajar, pues tampoco aporta. Algo que me trae mucho esto que decís, cuando tuve que armar, porque yo creo que acá o en el otro conté que mi primera grabación como había tal saboteador fue una improvisación total que dije, la voy a improvisar y la voy a grabar para poder avanzar. Para la segunda sesión tuve que escribir el discurso, por supuesto. Empecé escribiendo literal, tipo todo como si fuera esto para ser leído, y cuando 2 horas antes de tener la sesión con mi coach digo, no, pero esto es como lo que no, o sea, no, porque no lo voy a leer, porque yo no me veo para nada leyéndolo. Entonces, bueno, ahí como que hice los puntos de, como los títulos de eso que leía, ¿no? Pero algo que me doy cuenta es que claramente para mí lo que más cómodo sería es exponer, pero en mi cabeza me pregunté, ¿por qué ponerle me es tan cómodo, me siento tan bien cuando voy a dar un taller, que tengo un cuadernillo que me guía, pero en el medio, viste, como que... Y el formato intercambio con la gente, en donde me sé dar la introducción, porque ya medio que me la aprendí y sé cuáles son los puntos, después va fluyendo como en un ida y vuelta. Ahora, el formato de todos en silencio, o me grabo en un video, ahí es donde, claro, se me juega como esto de, si no quiero chamullar mucho y si no tengo un feedback, tengo que memorizar o repetirlo un montón de veces. Y me doy cuenta que claramente me siento mucho más cómoda cuando siento que hay un feedback o cuando podría haber, que cuando tengo que dar algo que me di cuenta que nunca di, una exposición sin esto, ¿no? Ese es uno de los desafíos de lo virtual, claro, y de hecho, ¿qué haces cuando no tienes enfrente la energía que te aporta el ver a quién te estás dirigiendo, ¿no? Sí, por eso ahí decía Cris lo del examen también. Digo, cuando uno tiene que prepararse para un examen oral, los nervios, y en verdad, hasta por ahí das un tema que te re gusta, pero como también esperar la evaluación, como el bien o mal que estamos acostumbrados por este sistema en el que vivimos, nos hace eso, nos enseñaron desde chiquititos a que hay alguien que nos va a evaluar si lo que decimos está bien o mal, en nuestras casas también, entonces como que cuando estamos no tan evaluados y hay como también un compañero, digo, por eso también lo que tiene lindo, digo, dar talleres y demás, es que tenés a alguien al lado que si no te acordás, lo mirás y ya está. Y si te confundís en algo, bueno, digo, porque no te están evaluando como constantemente, por eso nos ha pasado, digo, creo que estuvo Tommy, no me acuerdo cuándo fue, que fuimos a un taller, un lugar que hasta había un atril, me acuerdo, no sé si fue en Tucumán, en Salta, en Jujuy, no sé, pero era como reformal, me recuerdo esa situación, y estábamos todos como si nunca hubiéramos dado un taller.
¿entendés? ¿Y por qué? Digo, no teníamos que cambiar mucho, pero nos dijeron, va a estar van a estar filmando, no sé qué, y a todos medio que, y no teníamos que hacer más de lo que sabíamos hacer, pero como cuando ya está la palabra como eso, de evaluar, de no sé qué, ya nos empieza a agarrar como algo que, pero vuelvo a decir, creo que nos pasa a todos y es algo por cómo nos enseñaron desde pequeños al estudio y demás, que es re difícil cambiarlo. El otro día un compañero que es abogado me contaba que odió a todos sus alumnos este cuatrimestre en la facultad. Los odió a todos. ¿Por qué? Porque nadie le escribía y le preguntaba cosas. Le digo, no, bueno, no es eso. Digo, también tenés que entender que del otro lado hay pibes que están con un montón de materias, de que por ahí no te conocen y es diferente. Digo, como que el pibe necesitaba respuestas o preguntas y tampoco las tenía, entonces se había llevado mal con todos los alumnos. Y bueno, es eso, es porque necesitamos un constante feedback, es como nos alimenta a nosotros. Es que es muy bueno lo que plantea Georgie, porque efectivamente estamos en esta situación en la que tenemos que hipnotizarnos a nosotros mismos o convencernos a nosotros mismos de que hay alguien al otro lado. Entonces, por ejemplo, hay personas en el equipo que desgraciadamente la adaptación les está, ninguna de las que estamos haciendo este curso, que quede claro, ¿no? Pero que realmente todavía te repiten como yo es que esta falta de interacción, de feedback, de tal, no puedo con ella. Y es un grave problema, porque es lo que hablábamos, volverán los talleres presenciales, pero cada vez va a ser más virtual todo, por miles de motivos, ¿no? Entonces, la cuestión es que nos reprogramemos. Es verdad también lo que comenta Georgie. El problema es que desde pequeños nos han programado el cerebro para sentirnos juzgados, porque realmente nos juzgan permanentemente, ¿no? Todo el sistema educativo escolar es un juicio continuo. Y los exámenes orales, recuerdo yo mi primer examen oral en la facultad, no dormí la noche antes, evidentemente, ¿no? Pero porque es eso, lo asocias, era como, ya no es solo por tener que cantar la lección delante de todo el tribunal, ¿no? Sino por el hecho de lo que te juegas con eso, claro, es el tener que no sacar la asignatura, tal. Entonces realmente todo eso lo vas asociando, son experiencias sumamente negativas y nos estamos perdiendo, que es lo que yo trato de cambiar el chip, ¿no? Y un poco en la visualización, de verlo como una oportunidad enorme. Es un privilegio poder hablar, aunque sea delante de una puñetera cámara. Entonces, esa es la idea, autocambiarnos el chip y poco a poco conseguírselo cambiar a los demás. Es re difícil, Sofi, es re difícil. Esta palabra con el de ponerse a prueba, ¿no? Es como esa sensación de que estamos siendo evaluados por nosotros mismos y por quien sea que nos está evaluando. Es como me estoy poniendo a prueba, como cuando uno va a un examen. O sea, que claro, me acuerdo de mis exámenes orales, que es en el lugar en donde yo, en lo oral, tipo, comunicándose un lugar en donde me suelo sentir súper cómoda, pero no, ahí la pasaba mal, pero mal, porque claro, era tipo uno así, bueno, contame. Como que la cámara también me da algo de eso, como de que estamos poniéndonos a prueba y hay alguien que puede juzgar que está bien o está mal lo que estamos diciendo, entonces ahí el saboteador es como, en mi caso personal, está tipo lo presencial, cuando ya empiezo a sentir la conexión con el otro, o hay como otro panorama, nada que ver. Y bueno. No, lo que pasa es eso, pensemos que bueno, ya vais, casi esto diría, vamos a dejarlo un poquito aquí en stand-by hasta que escuchéis la visualización, a ver si ayuda de alguna forma en ese sentido. Pero pensad eso, no deja de ser curioso que efectivamente uno diga, no, si yo me siento súper suelta, me siento súper tal, pero de repente, evidentemente el canal es distinto, no tenemos, la visualización habla de la energía de la audiencia. Cuando estamos en el entorno virtual, tenemos que crearla en nuestra cabeza. Tenemos que recordarnos que realmente hay gente al otro lado, porque es que la hay, aunque sea el número de participantes conectados que nos está diciendo que hay alguien al otro lado. O sea, en este caso porque nos estamos además viendo las caras, pero cuando no, hay gente. Yo no sé si os he... creo, sí, bueno, esto no sé si os lo he contado. Mi récord iba a decir de asistencia, más bien de falta de asistencia en una charla fue en España, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, di una charla a
una persona en un anfiteatro con cabida para 500. ¿Qué había ocurrido? Pues teníamos la Comisión de Valores, tenía un acuerdo con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que efectivamente es donde estudian pues, las personas que no pueden desplazarse y demás. Es la universidad que tiene más alumnos en España, por razones obvias. Y entonces, bueno, teníamos un acuerdo con ellos para hacer unos ciclos todos los veranos. Pero nosotros ya habíamos hecho nuestro ciclo ese verano, no los necesitábamos para nada, pero nos llamó el organizador de nuestro ciclo, que tenía otro, diciendo, esto me llama un viernes a las 12 de la mañana y me dice, Cristina, que me ha dejado colgado el ponente del ciclo que tenía de no sé qué, no tengo ponente para hoy. Y aparte, claro, el problema es que la UNED no era solo las personas que fueran al anfiteatro, al sitio, ¿no? Un viernes del mes de julio, pleno verano en España, ¿no? Era un curso de verano. Dice, y además es que, claro, llegó allí y dice, necesito que vengas, por favor, cuenta cualquier cosa, no sé qué, no sé cuánto. Y nada, cuento mi rollo de siempre, sin problemas. Llegó allí, faltaban 10 minutos para empezar, no había un alma. Yo como, Javier, aquí no hay nadie. Se acerca el momento, aparece una persona, se sienta en primera fila y yo como, ¿ya? Entonces le digo, Javier, es ridículo dar la charla. Digo, nada, le digo a esta señora, era sobre fondos de inversión. Le digo a esta señora que quiere saber y ya está, y se lo cuento. Y dice, no, hay que darla con toda normalidad porque, claro, esto, la gente se conecta desde cualquier punto del mundo. Esto se retransmite, o sea, la gente puede estar conectada desde los centros asociados, entonces no era como ahora que era todo tal, pero sí, los centros asociados de la UNED en todas las provincias españolas tenían espacios de conexión, entonces yo ahí no veía a nadie, pero no sabíamos si en La Rioja había alguien ahí, en La Rioja, España, había alguien ahí conectado en el centro asociado, con lo cual ahí me tienes a mí súper seria, elegante de la muerte, allí nada, contando la charla como si estuviera hablando al mundo mundial y haya una persona delante de mí. ¿Qué haces? Pues te imaginas que aunque delante no tengas nadie, yo me imaginé que los centros asociados estaban llenos de personas interesadísimas, lo dudo mucho porque el tema era bien árido, pero bueno, era lo que tocaba, ¿no? Entonces, bueno, ahora esto es exactamente igual que hablar delante de una cámara. Imaginemos que al otro lado es más, esto se me está ocurriendo sobre la marcha, pero pensémoslo. Ahora que todos vamos a ir, incluso Arturo va a acabar teniendo su canal de YouTube, imaginad que grabas algo súper guay. Dices, bueno, a lo mejor ahora estoy sola, pero esto lo van a ver luego y les va a servir. Porque esto es súper interesante y súper importante. Yo ahora lo grabo, luego ya lo moveré en redes. ¿Quién sabe si dentro de 3 meses es viral? Yo qué sé, ¿sabes? Pero realmente pensar que cuando nos grabamos, oye, eso tiene un potencial ilimitado. Así que tenemos que hacerlo como si nos estuvieran escuchando delante 500 personas. También algo que pensaba recién, que yo cuando suelo ver a alguien hablar, siempre por forma de ser busco como, ay, qué lindo, lo positivo, qué de rescatar, pero uno con uno mismo es re exigente, ¿viste? Es como que esa grabación después me la veo yo y ahí viene como una autoexigencia y un juicio interno de no poder ponerme como espectador y salir de mí y decir, a ver lo bueno de todo esto, que bueno, eso es algo a trabajar personal, ¿no? Pero cuando no hay grabación o es para otros, siempre pienso que los otros van a tomar lo que puedan tomar de lo que yo tenga para dar. Es que ahí sale, claro, todo el ejército de saboteadores, se nos empieza a escalar por la cabeza y entonces nos abruma, ¿no? Pero efectivamente, no es solo que efectivamente la gente es mucho menos exigente. Nosotros lo hacemos mucho mejor de lo que nos parece que lo estamos haciendo. Pero sobre todo y ante todo, en el vídeo que os pasé del discurso de puntos clave, os contaba una anécdota que fue verdad, ¿no? Una vez que me perdí completamente, yéndome por las ramas, por no haber hecho el guión, por no haber llevado mi guión preparado, me perdí, pero que no sabía de lo que estaba hablando ya. Me empecé a contar, a hilar una cosa con otra y de repente... Y eso sí que era un entorno institucional y muy tal. ¡Uy! ¿Por dónde iba? Y al final, pues, ¿qué pasa? Que la gente es muy normal y que prefiere ver una persona con fallos que alguien así como súper Recuerdo, porque eso fue el final, encima era el fin de fiesta, era el cierre del tal. Quiero suponer que el resto de lo que conté algo les aportó, ¿no? Pero recuerdo ese día, no se me olvidará jamás, porque para mí fue el paradigma de lo que es un orador horroroso. Era un tipo... porque claro, esto lo organizaban las superintendencias de los reguladores financieros de Guayaquil, bla, bla, bla. Y habían invitado también a representantes del sector privado. Y este tipo
era pues un empresario de muchísimo éxito, los organizadores estaban chochos de que les había dicho que sí, y el tipo llega ahí como un galán de telenovela mexicana, ahí todo engominado el pelo, ahí llega se sube al escenario y empieza. El tipo era ecuatoriano, ¿eh? Os lo digo porque el principio ya fue yo como de odio a este tipo. Llega, se sube y como no le habían puesto todavía el PowerPoint, y él entraba haciendo gestos desagradables, eso es muy importante. Como entres, la cara que pongas, sonríe a todo el mundo, eso es de primero de oratoria, tú sonríe, de hecho en la visualización es lo que digo, eso lo arregla todo. Y entra el tipo ahí con cara de, venga a mirar el reloj, llega, porque había un cierto retraso, una demora, se sube y empieza. Desde luego en este país no hay nada que funcione como es debido, no sé por qué no está puesto todavía el PowerPoint. Wow. El tipo empieza a hablar y digamos que desde un punto de vista estrictamente técnico era muy bueno. O sea, seguro que era fluido, no parecía ni memorizado ni tal, cada cosa hilada. O sea, el contenido era impecable, Le odié y luego lo comentabas con gente en los tal y era como, o sea, lo echamos al olvido. Es que de hecho casi ni atendías a lo que estaba diciendo. Caía tan mal. Entonces, realmente cero conexión. Entonces se le olvidó lo fundamental. ¿A quién se lo estás contando? O sea, no puedes ir a un acto institucional en Guayaquil y empezar diciendo que tu país es una mierda. O sea, eres un imbécil, eso de entrada. Entonces, a partir de ahí has perdido todo. Es un ejemplo, ¿no? de que lo técnico es muy importante, pero nada suple el hecho de que eres una persona hablando a otras personas. Perdón, y ahí vuelvo como a decir algo, que esto que decíamos que tenía que ver con algo de lo que habías dicho antes, pero como que es eso, también cuando nos evalúan en el colegio y demás, nunca nos ayudaron, nunca nos dijeron que una ayuda a memoria nos podía servir. De manera oral no nos dejaban ni tener una ayuda a memoria. Entonces, ahora cuando estamos en las universidades o demás, y te dicen, bueno, no sé, el parcial puede ser con, no sé, viste, dicen el libro abierto, y vos decís, por fin, ¿entendés? Y como que en la escuela no te dejaban eso, por lo menos en mi escuela, en mi época, en mis no sé, ahora, instituciones, pero digo, como que también eso, ¿entendés? El tener que memorizar para saber todo, digo, ¿quién nos obliga? Muy bueno el ejemplo, Georgie. Efectivamente nos entrenaban a memorizar, no para pensar, no para generar ideas nosotros. Por eso a veces nos cuesta tanto. Es como, no, y por eso también insistimos tanto en la parte de generar nuestros contenidos y generarlos de forma que transmitan lo que queremos, porque estamos muy acostumbrados a consumir libros, a memorizar libros, no, ahora somos nosotros los creadores. Por eso comprendo que es la parte más aburrida a veces, ¿no? Lo de poner, hacer el guión, pensarlo, pero es nuestra ocasión de aportar desde nosotros mismos, de ser creativos, de no ser esos meros canales de lo que otros han hecho, ¿no? Entonces, pero es verdad, no estamos, incluso fijaos, no solo en mi generación, yo por ejemplo mi sobrina, 16 años, la vais a escuchar, por cierto, porque la entradilla institucional de la visualización la ha grabado ella. Pero, o sea, la mandamos a un colegio que se suponía que era un colegio moderno, de tal, de cual. Yo cuando la veía, y no, es que esto tiene que ser al pie de la letra. Digo, no, pero todavía andamos así, ¿no? Entonces, evidentemente, eso que hace que luego, como decimos siempre, en los países anglosajones sí tienen clubs de debates y tal, pero en los latinos no, somos papagayos auténticos. Con lo cual, todo este tipo de ejercicios pues no son un desafío, evidentemente. Pero wow, podemos ganar tanto haciéndolo, superándolo, que... ¡Ánimo! ¿Está aquí todo el mundo debidamente motivado, inspirado? ¿Sí? No, quiero decir que mi discurso parlamentario va por el tema ese de la educación, de cambiar la educación, porque veo esto, lo veo yo y en los jóvenes, lo veo en todos lados, como estamos mal educados, mal aprendidos y mal educados desde otro tipo de educación. Y es como una lástima porque hoy nos vivimos evaluando cuando tendríamos, digo, y yo soy también número uno, yo aunque la gente, digo, y lo he hablado con muchos de mis compañeros, yo tengo pánico escénico, y la gente se me caga de risa en la cara, digo, que puedo dar un taller frente a 500 personas, pero cuando me piden actuar no puedo, cuando tengo que no hacer de mí no puedo,
Entonces, ¿por qué? Porque vivo siendo evaluada yo en mi cabeza de qué van a decir, por toda la influencia educativa que tuve. Y es como re difícil salir de eso. Y en verdad es algo que lo vemos hoy, lo podemos debatir, pero creo que no lo vamos a ver nosotros el cambio, no lo vamos a ver. Es que efectivamente nos toca, a la hora de hacer lo que estamos haciendo en este grupo, nos toca desaprender todo lo que tenemos ahí grabado a fuego en el cerebro, ¿no? Con esto de la educación que comentas, supongo que conoces o has visto vídeos de Sir Ken Robinson. Sí. El tipo lleva años diciendo que la escuela mata la creatividad. Es como su absoluto lema. Y es así. No se generan personas creativas, ¿no? Se generan empleados. Es una cuestión, pero ya digo que sobre todo solo el hecho efectivamente de asumir como sistema educativo el memorizar algo que otros han escrito, ¡guau! No. Qué solemnes nos hemos puesto. No, perdón, agrego una anécdota que nos pasó en los primeros talleres Cuentas Sanas, cuando éramos muchos viajando. Nos tocó ir a Tucumán, éramos como seis mujeres, es como uno de los grandes viajes, que seguramente alguna anécdota habrán escuchado, y nos había tocado dar, no me acuerdo dónde, pero era un lugar re importante, y íbamos siempre cambiando, ¿no? Como siempre este día dan 2 talleristas, 2, y como era un lugar importante, pero si éramos las 6 era complicado que vayamos, entonces con mucho las que no dábamos taller llegábamos más tarde para tampoco interferir en nuestras compañeras y que no se sientan como ni con vergüenza, ni miradas, y de repente nos mandan un mensaje tipo, chicas vengan, tipo, son 2, y le estaban dando taller a 2 personas, y creo además eran para emprendedores, que es como... Y me acuerdo que terminamos siendo a las 6 ayudando a esas 2 personas, que estuvo buenísimo igual. Pero como que nos pasó también, los primeros talleres era como decir, ¿qué son 2? ¿Qué hacemos? Y bueno, a darlo, porque esas 2 personas se preocuparon por venir. Entonces como también pensar en eso, la preocupación del otro porque está ahí y vos a esa persona le tenés que dar todo, porque esa persona pensó en ir por algo. Entonces eso también está bueno como pensar desde esa mirada, como hay alguien que está esperando escucharte. Por ahí es tu mamá, pero hay alguien que te está esperando escuchar. Yo no sé qué opináis, pero a mí me parece que intercambios como los de hoy son interesantes porque también nos arrojan bastante luz sobre cómo reaccionamos, cómo lo hacemos, ¿no? Ante los desafíos de este tipo, ¿no? Pues eso, tenemos que generar recursos emocionales para los que no siempre estamos preparados, ¿no? Al final. Y es interesante verbalizarlos, identificarlos en nosotros o en los compañeros. Me parece muy, muy enriquecedor. A mí me pasó un caso en Catamarca, que ahí sí como que yo me curé de susto, porque, o sea, se supone que iba a ser en un colegio, taller presencial, y me acuerdo que iba a ser con Rocío, y Rocío no pudo venir de Buenos Aires, no sé qué pasó con el avión, entonces yo llego acá, y me tocó dar el taller solo, y o sea, como, bueno, están los estudiantes, están los chicos, están los docentes, no, pero al rato no, es que el gerente está atrás, está la secretaria, está el intendente, yo estaba ahí como que, ¡ah! Y es verdad, o sea, suelen suceder cosas que vos o sea, no tenés pensado y te sucede en el momento, entonces tenés que pensar y empezás a sacar lo mejor de uno, y sí, pasa. También nos pasó con Marcelo en Mendoza, no sé si Marcelo se acuerda, la verdad que el taller que vimos en la clínica, habían como 50, eran como todos médicos profesionales, entonces el chabón pues, pero mirá que también Buenos Aires lo están mirando porque y Skype también lo está haciendo grabado y están, o sea, mira vos, o sea. Entonces uno suele suceder esas cosas, pero sucedieron en los talleres presenciales, sucedieron esas cosas. Ahora, perdón, necesito contar una anécdota más que me acordé, que pobre, perdón. Acabo de acordar algo que me hizo reír mucho. En Salta tuve que ir a dar un taller y en el medio del taller
nos comenta una persona que era medium. Y como, bueno, el marido quería que la mujer, quería propagar como porque sabía que era real, cómo quería hacer para que no sea un negocio, ¿no? La mujer quería contarlo, pero no que sea algo negocio, entonces cómo poder llegar a las personas. Bueno, entonces yo le dije, bueno, hace como una cadena de favores, tipo, venite, traete algo para merendar y trae a 2 amigos, no sé, como algo así, ¿no? Tipo, ayudándolo porque como que el chabón era muy sincero. Y en el medio, como en ese, en el break, contando eso, después viene la mujer, en el medio del taller, tipo, antes de seguir con la segunda parte, y me empezó a hablar y me dijo, tengo un mensaje para darte. Y de repente me estaba dando mensajes de alguien que me quería decir algo, y yo después tenía que seguir dando un taller, peor, porque ahí había gente muerta que me estaba escuchando. Y fue tremendo porque no me podía sacar de la cabeza de que había alguien que le estaba hablando por mí y tenía que dar un taller en un escenario. Bueno, fue tremendo. Fue muy intenso, pero me acordé justo de eso, digo, a veces hasta las personas no están y te están escuchando, entonces ojo lo que uno dice. Fue Oye, tremendo. Pues vamos a tener que invitar a la audiencia. Escribir un libro de todas las anécdotas que tenemos, pero en los viajes y en todas las provincias, porque es increíble. Ay, no, pero me acordé de esa audiencia, digo, hay audiencia para todo, por eso digo, hay todo tipo de audiencia. Pero veis, pensemos que, bueno, oye, si estamos hablando de saboteadores, ¿por qué no hablar de espíritus también, que estén ahí escuchándonos, ¿no? Y sí, y de ángeles que hagan el contrapeso al saboteador. Yo creo que, oye, cualquier recurso que a uno le valga en función de sus creencias, sirve totalmente. Yo después no podía dejar de pensar en mi abuela, fue tremendo. Pero bueno, nos pasa. Bueno, pues vosotros, no sé, echarle un vistazo al módulo 5, a ver si os cambia alguna perspectiva sobre la manera en que pensabais preparar el discurso. Como ya los que hayáis visto la sesión 4 ya visteis que a André lo hemos sacado de la lectura, pero bueno, no tiene por qué ser así, insisto, hay veces en que es lo mejor. Si uno necesita trabajar otro tipo de cosas, que se relaje y ya está, que lea, ¿vale? No. Perdón, justo me llamaron. Gracias, Cris, por todo y nada, Pues eso. muy bueno. Y ya sabéis, esto es como el mantra del final. Si tenéis algún problema, lo habláis con vuestro coach. Si tenéis un problema como coaches, lo habláis conmigo. Parezco como los vendedores de coches, ¿no? De Estados Unidos, que tienen el eslogan final. Pero bueno, eso. Dudas y demás. Insisto, me interesa bastante vuestro feedback positivo o negativo de la visualización, porque, como os digo, sí lo usaba en coaching, pero de manera improvisada, y esto así, digamos que como material recurso es lo más innovador que he hecho hasta la fecha. Entonces, bueno, a ver cómo suena. Igual os da el ataque de risa, pero bueno, igualmente es positivo si os da el ataque de risa. Es muy sano reírse. ¡Hala! Nos vemos pues, cualquier duda, el chat, los foros y nos vamos viendo. Gracias a todos, gracias. Chao. Chao, chao.